Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tensión en la rueda de prensa. A Engin Agurek le hicieron preguntas difíciles. En una atmósfera cargada de expectación y nerviosismo, en medio de una sala repleta de periodistas y cámaras, Engin Agurek se vio envuelto en un torbellino de interrogantes que parecían emerger desde las profundidades de un misterio insospechado. Los flashes iluminaban su rostro mientras el ambiente se tornaba cada vez más denso, como si el propio aire se espese ante la inminente revelación de secretos largamente ocultos. La presión mediática era palpable, y en cada rincón se respiraba la tensión de una verdad que se negaba a ser desvelada completamente. Las preguntas, lanzadas con la fuerza de dardos envenenados, se sucedían sin tregua, dejando al descubierto fisuras en una imagen hasta ahora inmaculada, y desatando una vorágine de especulaciones que amenazaban con reconfigurar el destino del aclamado actor. Durante la rueda de prensa, el ambiente se transformó en un escenario de confrontación donde cada palabra adquiría un significado oculto y cada silencio parecía gritar secretos inconfesables. Los periodistas, con rostros tensos y miradas inquisitivas, no dudaron en formular preguntas duras y punzantes que rozaban los límites de la controversia. Una de ellas, lanzada en un tono casi acusatorio, preguntó si era cierto que se habían manipulado deliberadamente escenas clave de su última producción para encubrir fallos en el guión y beneficiar intereses ocultos. La pregunta, cargada de insinuaciones y enigmas, hizo que el semblante de Engin Agurek se tornara sombrío por un instante, revelando una mezcla de incomodidad y desafío que se interpretó como la admisión tácita de que había mucho más de lo que la imagen pública mostraba. La respuesta del actor, medida y enigmática, no calmó las sospechas, al contrario, cada palabra evasiva y cada pausa calculada se convirtieron en combustible para las teorías conspirativas que ya circulaban con furia en redes sociales y foros especializados. La sala de prensa, que pocos minutos antes parecía un recinto de rituales formales, se transformó en un campo de batalla en el que se libraba una guerra silenciosa entre la incesante sed de información y la protección de la intimidad del protagonista. Las cámaras no paraban de enfocar su rostro, y cada gesto, por mínimo que fuera, fue analizado minuciosamente por expertos y críticos, quienes comenzaron a extraer conclusiones que iban más allá de la mera interpretación de un intercambio verbal. Los flashes y el ruido ensordecedor de las preguntas creaban una atmósfera casi claustrofóbica, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Algunos asistentes no pudieron evitar murmurar que, en ese instante, la imagen de Engin Agurek se desmoronaba ante la mirada del público, revelando un ser humano atrapado en la encrucijada de sus propios dilemas y de una industria despiadada. La controversia alcanzó niveles insólitos cuando otro periodista, con voz temblorosa pero determinada, lanzó una pregunta que parecía detener el tiempo. ¿Es posible que haya existido un pacto secreto entre la producción y altos ejecutivos para encubrir inconsistencias que amenacen la credibilidad del proyecto? La pregunta, impregnada de acusaciones veladas, resonó en el recinto y provocó una reacción inmediata en el ambiente. Los presentes se contorsionaban entre la incredulidad y el asombro, y en el silencio que siguió se percibía el eco de un secreto largamente guardado. Engin Agurek, manteniendo la compostura en apariencia, respondió con frases enigmáticas que aludían a verdades que se revelarán en su debido tiempo y capítulos que aún están por escribirse. Estas declaraciones, lejos de disipar las dudas, encendieron la mecha de un escándalo que, en cuestión de minutos, se propagó como un incendio incontrolable a través de las redes sociales y medios internacionales. El intercambio se intensificó cuando las preguntas comenzaron a fusionar acusaciones de manipulación artística y la sombra de intereses ocultos. Algunos periodistas se atrevieron a cuestionar la integridad del proceso creativo, insinuando que la imagen cuidadosamente construida del actor y su trayectoria estaban siendo utilizadas como moneda de cambio en una compleja red de acuerdos secretos. Las teorías se dispararon, y cada respuesta evasiva de Engin Agurek se convirtió en una pieza más en un rompecabezas que parecía imposible de resolver. La sala se transformó en un hervidero de emociones y conjeturas, donde el temor a una revelación explosiva se mezclaba con la admiración hacia un profesional que, pese a todo, parecía resistir con una dignidad enigmática. Los rumores de disputas internas, alianzas insólitas y decisiones polémicas se esparcían como la pólvora, alimentando una narrativa sensacionalista que capturó la atención no solo de los medios,